Hola, muy buenas noches. La crisis política y económica que atraviesa España se visualizó durante el día de hoy en el Congreso de los Diputados, en donde los grupos políticos con representación en el Parlamento celebraron el debate del Estado de la Nación más comprometido de los últimos tiempos. Cara a cara entre Zapatero y Rajoy, los dos se jugaban mucho. El líder de la oposición solicitó oficialmente la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas, un órdago al que el presidente del Gobierno respondió retando a Mariano Rajoy para que presentara una moción de censura que obligaría al PP a visualizar un programa de gobierno alternativo y a desgastarse en una política de pactos con el resto de fuerzas parlamentarias. Les saludamos desde la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V y saludamos también a las personas que nos van a ayudar a desentrañar las claves de este importante debate que se celebraba, como decíamos, hoy en el Congreso de los Diputados en Madrid. Beatriz Sestallo, bienvenida a Vía V por primera vez. Te agradecemos especialmente tu presencia, que sabemos que tuviste un incidente de salud durante esta tarde, o sea que muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Gracias a vosotros. Manuel Blanco, que ya es un veterano en estos lides, muy buenas noches también. Y Alberto Sueiro, muy buenas noches también, bienvenido también a Vía V. Bueno, les decíamos que un debate muy importante el de esta jornada en el Congreso de los Diputados. Vamos a recordar un poco cuáles fueron las claves del día, con titulares gordos y con trascendencia para los próximos días. Llegó el día de la cita parlamentaria más importante del año. Todas las miradas estaban puestas en José Luis Rodríguez Zapatero. Tuvo que subir al estrado para defender un año tan duro que hasta ha hecho mella en el físico del presidente. A las 12 del mediodía, Zapatero empezó un discurso que duró exactamente 1 hora y 2 minutos. Hizo un llamamiento al esfuerzo colectivo y pidió apoyo para sus medidas. Hizo también un guiño al estatut y adelantó que la economía española crecería en el segundo trimestre del año. Un discurso sin anuncios. Solo se dedicó a defender todas y cada una de sus reformas. Al descanso, Zapatero no había convencido a ningún grupo parlamentario. Es el certificado de un gobierno y de un proyecto agotado. Una intervención completamente alejada de la realidad del país. Una descripción irreconocible de la realidad. Después de la comida y con las pilas cargadas, llegaba el momento de los cara a cara, los reproches y con ellos los abucheos y los aplausos. Rajoy, relajado, subía al estrado e intervenía una y otra vez entre ovaciones de su grupo. Zapatero poco a poco se crecía, se pasaban la pelota el uno al otro y hasta hubo momento para las bromas y la socarronería. Ven, señoras y señores diputados, cómo traía escrita la réplica y cómo yo lo sabía. Yo sé perfectamente que he perdido confianza en estos 2 años por parte de los ciudadanos. Silencio. Pero, hombre, ni que usted estuviera para echar cohetes según las encuestas. Pero también hubo tiempo para hablar de temas. Bueno, este era un resumen de urgencia, un resumen rápido de lo acontecido durante todas estas horas que ocupó el debate del Estado de Nación, que se iniciaba a las 12 del mediodía. Siguiendo este debate en primera línea, como siempre, ha estado nuestro compañero de La Voz de Galicia en Madrid, Gonzalo Bareño. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo has visto un debate en el que tanto Zapatero como Rajoy, como decíamos, se jugaban mucho? ¿Cómo ha ido? Sí, bueno, pues sorprendentemente para mí, a pesar de esto que dices, para mí es uno de los debates más flojos de los últimos años. Yo creo que el nivel ha sido bajísimo. Zapatero ha estado realmente muy flojo, no ha hecho ninguna sola propuesta, sobre todo en su primera intervención de la mañana, que ha decepcionado mucho, y no ha habido propuestas, pues tal vez porque no había dinero en esta ocasión, ¿no?, para sacar algún conejo de la chistera, ¿no?, de lo que nos tenía acostumbrados en los últimos años. Pero desde luego, si Rajoy pretendía tumbarlo por KO en este debate, aprovechando su debilidad, pues desde luego que no lo ha conseguido, ¿no? Es probable que Rajoy se haya confiado en exceso y desde luego Zapatero ha salido vivo del debate. Bueno, un debate que, por cierto, continúa todavía. Estamos viendo ahora en nuestras pantallas una imagen directa de lo que está aconteciendo en el Congreso de los Diputados. Está interviniendo ahora mismo el portavoz de Iniciativa. Te comentaba, Gonzalo, ¿va a tener alguna repercusión esta petición de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones que por fin concretó Mariano Rajoy? Pues a corto plazo ninguna repercusión, desde luego, porque vamos, desde luego para el PSOE y para el Gobierno sería catastrófico convocarlas en este momento, ¿no? Yo creo que solo el hecho de que no lograra aprobar los presupuestos ya a final de año, en el mes de diciembre, pues es lo que podría producir un adelanto, ¿no? Podría adelantarlo. Aún así, lo que me ha sorprendido, desde luego, es que durante el debate en ningún momento Zapatero ha dicho claramente que vaya a culminar la legislatura. Siempre que hacía referencia se refería a cuando lleguen las elecciones, en el momento que lleguen las elecciones, pero no ha llegado a decir claramente que tiene pensado agotar la legislatura. Bueno, Zapatero le sugirió, contraatacó a esa petición del Partido Popular con la proposición de que presentaran una moción de censura. ¿Es una salida imposible para el Partido Popular en este momento? Sí, es una salida completamente imposible y que además sería absurda para el Partido Popular. O sea, Rajoy no solo sabe que nadie le iba a apoyar en esa moción de censura en el Parlamento, no iba a asomar ningún apoyo,
que por tanto la iba a perder la moción, sino que además la moción de censura, por tal y como está planteada la Constitución española, le obligaría a presentar él su propio programa de gobierno y someterlo a la consideración. Y es un programa que saldría derrotado, y para él sería muy malo pues ya tener su propio programa de gobierno ya derrotado antes de que se produzcan las elecciones. Por lo tanto, es una salida que jamás va a utilizar Rajoy. Bueno, queda todavía la jornada de mañana, pero en un análisis de urgencia, para ti, ¿quién ha ganado el debate? Bueno, más que ganarlo, yo diría que Zapatero ha perdido el debate, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo ha perdido pues por este hecho que comentamos de no haber presentado ni una sola propuesta en un momento tan difícil, ¿no? En un momento en que lo que está hablando de la economía estaba tremendamente difícil, no hacer ninguna propuesta ha sido realmente decepcionante. Y también lo ha perdido por el hecho de tener absolutamente a toda la Cámara en contra, ¿no? El estar continuamente recibiendo golpes y siendo vapuleados de todos los lados, pues eso hace muy difícil que alguien gane el debate en esas circunstancias. Pero desde luego si lo ha perdido no ha sido por el hecho de que Rajoy estuviera especialmente brillante, que no lo ha estado, y que ya digo que a mí me ha parecido un exceso, que se ha confiado en exceso, y bueno, ha intentado Rajoy no estar tan agresivo como otras veces, pero tal vez a lo mejor ha elegido el peor momento. Pero vamos, sí se puede decir, yo creo a mi juicio que Zapatero ha perdido el debate. Bueno, Gonzalo, por último, ¿cómo ha sido el tono de este debate? ¿Ha tenido apuros el presidente del Congreso, José Bono, para templar a los diputados? Bueno, el tono general del debate, digamos, entre los oradores ha sido incluso menos bronco, yo creo que en otras ocasiones. O sea, a mí me ha sorprendido que ya digo que la intervención de Rajoy, que bueno, ha venido siendo siempre catastrofista y muy agresiva en los últimos años, yo creo que en esta ocasión ha sido incluso menos. Sí es verdad que en las bancadas, en lo que son los soportes de cada uno de los grupos, sí ha habido más protestas que otras veces. De hecho, Rajoy y el PP han presentado una protesta formal ante Bono porque aseguran que un diputado del PSOE ha insultado a Rajoy cuando estaba interviniendo. Sí. En concreto, se habla en la propia protesta, se habla de que le han llamado maricón. Sí. Y desde el Grupo Socialista se dice que no, que lo que le habían llamado era cabezón. Sí es verdad que Bono ha tenido que emplearse varias veces para callar, pero que también es verdad que Bono tiene una tendencia a erigirse demasiado en protagonista y a un poco al exceso. Pero vamos, sí, ha sido un debate bronco, pero más en las filas que en lo que son los propios oradores. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo Bareño, por ese análisis, fruto del conocimiento, de ese seguimiento que haces de la actividad parlamentaria prácticamente diaria. No sé si podemos conectar ahora con el Parlamento. Tenemos esa señal de lo que está aconteciendo en directo en estos momentos en la Cámara de Diputados en Madrid. ¿Podemos verlo? Podemos verlo. Si está en estos momentos interviniendo Gaspar Llamazares. Me resulta muy chocante el argumento de adelgazar el estado del bienestar para fortalecer el estado del bienestar. Eso lo podrán hacer los alemanes, que tienen estado del bienestar. Nosotros tenemos un estado del medioestar, a veces del malestar. Por ejemplo, nos diferencia de ellos aproximadamente 70.000 millones de euros y un buen porcentaje en materia... Bueno, esta es parte de la intervención de Gaspar Llamazares, el representante de Izquierda Unida, que le ha tocado intervenir ya pasadas las 10 de la noche con ese mensaje muy cargado en las tintas económicas. Manuel Blanco, primera valoración de lo que haya acontecido en Madrid. No, yo, a diferencia de lo que comentaba Gonzalo, tengo la sensación de que han perdido los dos, tanto Zapatero como Rajoy. Zapatero porque llega tarde, porque se arranca ahora con un discurso, el de sacrificio, vacío de propuestas, como explicaba muy bien Gonzalo, porque efectivamente hay un problema de cash, ¿no? Los recursos del Estado están como están, pero nos ha planteado una serie de medidas de exigir sacrificios que yo creo que en realidad ya están aprobados por decreto ley, la reforma laboral, el recorte de los funcionarios, ¿no? Y a mí me resultó en cierta medida extemporáneo parte del discurso. Y a Rajoy le achaco, coincido plenamente con Gonzalo, falta de propuestas. Me ha parecido un discurso muy poco propositivo y quizás en este momento sería lo que demandan buena parte de los españoles, ¿no? Bueno, antes de daros paso a vosotros, me gustaría que recuperáramos, yo creo que las declaraciones o los titulares gordos de la jornada de hoy, tanto la propuesta o la petición de disolución de las cámaras por parte de Rajoy, como ese contragolpe que pronunciaba el presidente del Gobierno proponiendo a la oposición que presentaran una moción de censura. Vamos a escucharlos. El mejor servicio que puede hacer al país para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. Usted tiene en sus manos el instrumento de la moción de censura. Si usted es coherente, claro, que para subir aquí a presentar una moción de censura hay que tener un programa y el valor de explicarlo a los ciudadanos. Voy a ejercer al máximo el principio de responsabilidad de un gobernante que es precisamente gobernar. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste, y cueste lo que me cueste. Muchas gracias. Cueste lo que cueste, va a seguir el presidente del Gobierno. Alberto, primera valoración. Ben, eu creo que efectivamente ao primeiro que se evalúa en estes debates é o Goberno, non? Por lo tanto, non é unha
digamos, confrontación personal, senón que o primeiro evaluado ten que ser o goberno. E, bueno, e xa, como salía a expresión do locutor dicindo que Zapatero saliera vivo e iso era un éxito, pois eu creo que deixa, digamos, en mal lugar o conxunto do goberno, porque eu creo que o primeiro que temos que facer é intentar situarnos, non? Estamos na mitad da legislatura, estamos no ecuador de un programa de goberno de fai 2 anos, e o presidente debería intentar explicarnos como de aquel programa de goberno chegamos a toda agora, non? Se facemos unha mínima digamos retroceso a este mesmo debate fai un ano, en este mesmo debate estábase negando a reforma laboral, estábase negando a que se fora a tomar para nada a austeridade, e ora estamos en esta situación. O lóxico sería que o presidente se esforzase, que esta é a súa ocasión, en, digamos, acreditar ese cambio e, de alguma maneira, explicar aos ciudadanos, non vai a ter mellor ocasión. Por lo tanto, eu creo que é o goberno que é evaluado en primeiro lugar e, claramente, eu creo que queda posto riba da mesa que é un goberno agotado e que xa non ten propostas. Vira un estado de máis alá digamos, esa costumbre que tiña Zapatero de sorprendernos sempre con algunha cousa, digamos, novedosa e descoñecida hasta ese día, máis alá deso, que un goberno acude a un debate destas características previo o que realmente é o debate, eu creo que é fundamental na legislatura, que é o dos orzamentos, sin ningún apoio, sin ningún tipo de medida, sin ningún tipo de, digamos, impulso, pon nas claras que efectivamente está un goberno agotado e que a única pretensión de Zapatero era cubrir o expediente, botar o balón para diante, chegar nas mellores condicións posibles a ese debate orzamentario e ganar tempo. Creo que foi un debate no que o único pretendía era ganar tempo e xa digo, a mí asómbrame de que o presidente do goberno poda salir contento porque saliu, entre comillas, vivo, non? Creo que eso non pode ser unha valoración positiva. Beatriz. Bueno, eu teño unha percepción absolutamente diferente. Estamos efectivamente nun momento, nunha situación política complicada. Mesmo o presidente do goberno o admitía, e admitía a responsabilidade de tomar medidas. Lóxicamente, sabe que, bueno, restan ás veces pois confianza nos cidadáns ou ten os seus custes, lóxicamente, electorais, pero sempre Zapatero asumía a responsabilidade de tomar medidas, por certo, esas medidas que se pedían dende as filas populares, pero que cando se toman despois non están de acordo, e que se explicou onde máis lle gusta a José Luis Rodríguez Zapatero. É o presidente que máis comparecencias ten no Congreso, polo tanto, é un escenario no que se move vendo que sempre gana a Mariano Rajoy, e na que explicou tanto as medidas que se teñen tomado, claro, moi reciente, estamos falando da reforma laboral, das medidas de axuste, da lei de economía sostible, sí que hai novedades, da lei de economía sostible, da lei de función pública, existen modificacións legislativas das que se falaron, o que pasa é que neste contexto perden seguramente importancia ante o que, bueno, os cidadáns, o que, sobre todo o arco parlamentario está falando. Se incorporaba ao estatuto unha cuestión en que os partidos nacionalistas incidiron moito e que efectivamente resta tempo a outras cuestións que dende logo teñen moita importancia. O que está claro é que atopamos a un goberno con propostas, explicando e asumindo responsabilidades, explicando as medidas que tomou, por certo, Alberto, medidas cos que contou, porque senón non poderían ser aprobadas, co apoio da Cámara. Podemos lembrar as medidas de axuste que contou co apoio do Congreso dos Deputados fai nada. Polo tanto, parece que o que está solo é Mariano Rajoy, a quen só lle queda, como sempre, decir que se vaya, pues recordamos o váyase señor González, que disolva as cámaras e que, efectivamente, que convoque eleccións anticipadas. Pois aí ten un instrumento constitucional, a moción de censura. Si está solo, como decía Gonzalo Bareño, si efectivamente non ten un programa que presentar, parece que quen non é alternativa, dende logo, para gobernar este país é o Partido Popular. Por lo tanto, temos un goberno que asumiu responsabilidades, que explicou medidas e que, dende logo, foi crecendo no debate, vendo, ademais, só tiñamos que ver, viña con os nacionalistas, a verdade é que foi cambiando e rebatindo claramente cada un dos argumentos, por certo, que moitos, ademais, agradeceron ao presidente. Por lo tanto, creo que seguimos ante un goberno con propostas e con responsabilidade, e unha alternativa de Rajoy que o único que espera
e quedarse sentado a ver se a outra alternativa se desgasta e así gana. E lembremos que perderon xa 2 eleccións. Bueno, quiero aportar un dato, no tiene valor demoscópico, pero estáis una encuesta que está colgada en estos momentos en la página web de La Voz de Galicia, lavoz.es, en la que se proponía a la gente que votara sobre quién creían que había ganado el debate. El 53% de la gente que votó considera que ganó Rodríguez Zapatero. Un resultado llamativo, porque efectivamente, aunque hablabas tú de esa frase que se acuñado y de que salió vivo, pues probablemente no sea la más acertada, pero resulta llamativo que en un contexto como el que está el gobierno, con todos los problemas que ha tenido en los últimos meses, bueno, que aún se plantee esta posibilidad, incluso que haya encuestas en las que se da por vencedor a Zapatero, ¿no? ¿Por qué ha conseguido salir más o menos airoso Zapatero de este debate? Porque en realidade, non estamos plantexando unha confrontación de debate, o que teríamos que plantexar realmente é o análisis da situación real que están vivindo todos os españois. E aí sí que volvemos á mesma. Bueno, pois eu que sí que escoitei a intervención de Zapatero pola mañán, non todo o conxunto de debate pola tarde, sí que observo que foi digamos, unha intervención cansina, sin ningún interés, xa, digamos, marcando as pautas de cal é o interés real do Partido Socialista, que é un dos españoles, que foi dedicar o arranque da súa intervención ao estatuto, cando ese non é o principal problema dos españoles, inda que é verdade que despois centrou o grueso da súa intervención na crise económica, pero eu insisto, é curioso que o goberno, que é o responsable, que é o encargado de sacar adiante a situación, se presente, digamos, sin ninguna proposta, sin ningún tipo de iniciativa de impulso para o que queda de mandato, e solo intentando sacar e volver a explicar medidas que xa están aprobadas polo Congreso. A reforma laboral está aprobada por decreto e vai a seguir adiante aparentemente sin o consenso de ningún outro grupo. É curioso que estemos intentando sempre de unha maneira colocar as posicións de unha maneira moi sesgada, non? Quen ten que ter apoios é o goberno. Quen ten que gobernar, quen ten a responsabilidade é o goberno. Quen nos ten que ter e quen nos ten que ter manifestados na Cámara é o goberno. Se iso non acontece así, bueno, o que é grave é que un goberno non teña apoios, non que hipotéticamente nos teña oposición. E iso é o que hoxe quedou absolutamente acreditado. Zapatero está solo, non presenta ningunha iniciativa, non dá ningunha mostra que acredite que o futuro vai a ser millor gracias ao seu goberno e, por lo tanto, eu insisto, bueno, unha imaxe de goberno agotado, ¿no? Yo, si me permitís, me parece muy afortunada la expresión que utiliza Gonzalo de que sale vivo el debate. Yo creo que es la perfecta definición de lo que ha ocurrido esta tarde. Y creo que sale vivo, y de hecho no solo el sondeo de La Voz le daba ganador, había otros sondeos que efectivamente le daban ganador, e incluso sondeos de medios afines a la derecha daban por ganador a Rajoy, pero con una distancia muy pequeña respecto a Zapatero, lo cual resulta muy gráfico, ¿no? Yo creo que sale ganador o sale vivo por las perspectivas. Es decir, todo el mundo esperaba que Zapatero saliese extraordinariamente tocado de este debate, y no sale así, ¿no? Es decir, por la tarde se ha crecido, si me permitís la expresión, efectivamente la intervención de la mañana fue más monótona, más aburrida y más difícil de encajar, pero por la tarde estuvo más ágil en sus intervenciones, y yo creo que esa incapacidad de Rajoy de plantarle cara o de estar más duro, efectivamente estuvo más tibio que en otras ocasiones, le ha dado un balón de oxígeno a Zapatero. Yo creo que esa perspectiva de que no ha salido completamente derrotado le da una perspectiva óptima, ¿no? Bueno, hablábamos de esas frases gruesas, de esos grandes titulares que probablemente mañana estarán en toda la prensa española, esa petición de disolución de las cámaras, esa propuesta de que se planteara una moción de censura, pero hubo más titulares durante la jornada. Vamos a recordar algunos de los que dejó el presidente del gobierno. Después de haber estado 4 años diciendo que se rompía España, que no iba a haber presupuestos generales del Estado, que iba a desaparecer el Ministerio de Economía y Hacienda, que todo el estatuto era inconstitucional, ahora ya ha dejado el tema. ¿Es que acaso ya no se rompe España, señor Rajoy, con el estatuto? ¿Es que ya no está el Estado en peligro como afirmaba? No, lo único que pasa es que usted ha echado cuentas. Ha echado cuentas y ya no le parece tan interesante cabalgar sobre el anticatalanismo que cabalgaron como recurso electoral. Ahora solo les interesa cabalgar con la crisis para sus objetivos políticos y sus intereses electorales, ya no contra Cataluña. Porque ha pedido reformas, pide reformas, y cuando llegan las reformas
no se moja, no se pronuncia, porque cree que eso le puede perjudicar electoralmente, enseñar su programa o fijar una posición. Por eso no ha dicho nada hoy en todo el debate sobre la reforma laboral, la reforma de la contratación, la flexibilidad interna, el despido objetivo y las nuevas fórmulas de contratación. Bueno, una parte de ese debate, Beatriz, seguro que te inspira algún comentario. Sí, a verdade é que non tiña escoitado esta parte, decía antes, efectivamente, o que acontece entre isto e o que decía Alberto, sí ten que haber unha confrontación de ideas nun debate. Isto é unha situación na que o goberno ten que explicar a situación do país, lóxicamente, e polo tanto ten que facer referencia ás medidas, moito máis nunha situación especial, e dou conta de todas e cada un das medidas, por certo, nas que Rajoy non se mollou, decía non eran aceitadas, pero non decían ni cales, ni como, bueno. E, ademais, efectivamente, retaba a tomar medidas alternativas. Que medidas alternativas propón nun debate? Porque un debate é de confrontación de ideas e de medidas. Que medidas alternativas propoñen vostedes para que non lles gustan sobre isto? Non hai absolutamente nada. Por que? Efectivamente, porque o Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, o que prefire aliarse coa crise frente a Zapatero, en vez de aliarse co goberno frente á crise. Esa é a realidade do que leva acontecido. E efectivamente no estatuto se rompía a España. Recursos ante o Tribunal Constitucional ante calqueira norma, por certo, que as tumba todas, o Tribunal Constitucional as tumba todas. E despois intentar justificar porque o Tribunal Constitucional resulta que lles dá a razón ao goberno do Estado frente ao Partido Popular. Medidas que primeiro se piden e despois se volta atrás porque non gusta. A verdade é que se ve un goberno que gusten ou nos guste, se poden discutir as medidas, desde logo nos compartimos, claro, que vamos do Partido Socialista, as compartimos absolutamente, pero poden gustar ou non gustar, pero se defenden e se responsabilizan frente a outro partido que non ten ninguna medida, ninguna proposta e que non se atreve siquiera a presentar esa moción de censura e pide que se vayan. Hombre, a responsabilidade. ¿Qué creéis que quiso decir Zapatero cuando dijo la frase estaré aquí cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste? ¿Qué quiso decir? Yo creo que no tiene otro camino, ¿no? Es decir, es que esta ruta que ha emprendido no tiene marcha atrás. En primer lugar porque no ha sido una ruta que él haya asumido de forma voluntaria. En buena medida viene marcada porque así se lo han exigido los mercados internacionales, porque así se lo ha exigido Obama, Merkel, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque en buena medida es que eso es lo que necesita España. La Unión Europea le ha dicho a España, oiga, usted tiene que rebajar el 11% del déficit, oiga, usted tiene que establecer una serie de medidas que son irrenunciables. Y yo creo que en ese camino él ha asumido ya de una vez por todas que estamos en una situación muy grave, que es cierto que le costó mucho asumir, le costó mucho reconocer que España estaba en una crisis muy grave. Y el año pasado, en este mismo debate, lo explicaba muy bien, pues tuvo problemas para reconocer que en España era necesaria una reforma laboral que ahora ha aprobado pues a vuela pluma, ¿no? y sin llegar a un acuerdo con patronal y sindicatos. Y yo creo que tiene que ver con eso, con la necesidad de afrontar un camino que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Alberto, te escucho ahora mismo, pero si te parece vamos a escuchar primero, escuchábamos antes al presidente del Gobierno, vamos a recordar ahora esos titulares que también dejó el líder de la oposición, Mariano Rajoy. El señor Rodríguez Zapatero condena la conducta del señor Rodríguez Zapatero y se dispone generosamente a salvarnos del señor Rodríguez Zapatero. No me diga que se está limitando a cumplir las directrices europeas, porque no es verdad. Quienes le apuntalan han exigido recortes, pero quien decide dónde corta es usted, exclusivamente usted. Quien ha decidido mostrarse bravo y enérgico con los más débiles para que no se le alboroten otros es usted, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿cómo se puede confiar en una persona que ha liquidado su programa de investidura y su programa electoral? Usted no se presentó a las elecciones con este programa. Usted ha hecho un ejercicio de travestismo político como nunca hemos visto en la historia de la democracia española. Alberto. Sí, eu coincido plenamente, ¿no? Cueste lo que me cueste.
oiga, non lle ten que costar nada. O problema está en que estamos facendo xusto o contrario do que o ano pasado decíamos que non íbamos a facer o que non se debía facer. E a min, claro, sempre me fai gracia eso de que a PP non presenta propostas, pero se precisamente o que agora se está defendendo con ímpetu e como que é o que hai que facer e que va a costarme lo que me cueste, era o que fai un ano se decía que nunca se faría. Fai un ano, en este mismo debate, o presidente decía que nunca escoitaría ninguna medida que tuvera que ver ca flexibilidade do mercado do traballo, que nunca escoitaría a quen lle falara de abaratamento do despido. Bueno, pois iso é o que este ano está explicando e quer nos facer creer que ele é o garante de que iso é a política. E aí está o verdadeiro problema, a confianza que é incapaz de xenerar, e é o que ten que facer o goberno. De alguma maneira, esta ocasión era que tiña que servir non para xudgar as propostas da oposición, porque efectivamente non é un debate nin de investidura, nin se pode desviar a atención a ver, e usted que haría? Non, a cuestión é que é o que fai o goberno, e este é o problema, e a raíz de todos os males ven precisamente, e por iso é tan atinado. Alberto, perdona que te interrumpa, que temos que ir a publicidade, temos que facer unha pequena pausa, voltamos enseguida, despois de uns minutos, tratando de debullar as claves deste debate del Estado da Nación que hoxe e mañá está tendo lugar en Madrid. Pasan 34 minutos de las 10 de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V. Por cierto que me he olvidado de referirme a esa posibilidad de participación que, como todas las noches en directo, tienen nuestros espectadores. Pueden hacerlo a través de las 3 vías habituales, enviando un SMS al 25522 y si no, dejando un mensaje en nuestra dirección de correo electrónico o nuestra página de Facebook. Probablemente tengan alguna opinión sobre lo que hoy ha acontecido en el Parlamento español. Escuchábamos hace un minuto los titulares, las grandes manifestaciones, tanto del presidente del Gobierno como del líder de la oposición. Han hablado más políticos, en concreto Josep Antoni Duran i Lleida, Erkoreka por el PNV y Joao Ridao por Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a escucharlos. Se equivocarán, señorías, si creen que todo seguirá igual, si siguen tratando igual a Cataluña. Si así se hace, acabará conviniéndose la idea cada día más extendida de que la independencia es la única solución. La sentencia ha sido el acto más separador de los últimos 35 años y publicarla la víspera de la manifestación, la provocación más torpe que se pueda practicar. Ahora las dudas se ciernen sobre el chofer que ha de guiar el autocar. Quien más, quien menos, todos en la Cámara cuestionan su idoneidad. Pero cuando un conductor constata en la carretera que está solo, que todos los demás circulan en sentido contrario, debe empezar a considerar seriamente la posibilidad de que el confundido sea él. Señor Zapatero, su España plural ha quedado reducida no ya a un eslogan, sino a un frío cementerio. Mire, el choque de trenes con el Estatut, ese choque de legitimidades entre la voluntad expresada por el pueblo catalán y lo que ha dicho un tribunal constitucional carcomido por el partidismo, ha quebrado, aunque usted no lo quiera reconocer, el Estado autonómico. Bueno, los representantes de los grupos políticos catalanes intentaron monopolizar el debate y llevarlo al terreno del Estatut. ¿Se entiende esto? ¿Es lógico que esto se produzca en un debate del Estado de la Nación? No, yo creo que no. Lo hablábamos antes, ¿no? Sería prácticamente impensable que un asunto que ocurriese en Galicia o cualquier otra comunidad que no sea Cataluña o seguramente el País Vasco monopolice de tal forma un debate sobre el estado de la nación, ¿no? Su propio nombre lo indica, se habla de los problemas de todo el Estado, no de los problemas de Cataluña, y en todo momento, a lo largo de todo el día, el Estatut ha planeado en todo momento. A mí la intervención de Duran i Lleida me despertaba muchísima atracción, me parecía una de las más interesantes de escuchar a lo largo del día de hoy, y bueno,
entraba dentro del guión. Y me llamaba la atención porque él a lo largo de los últimos meses ha jugado un papel clave. No hay que olvidar que la reforma laboral se ha sacado adelante con el apoyo de CiU. Él ha mostrado cierto sentido de Estado para sacar adelante unas medidas que nos reclamaba todo el mundo. Claro. Y hoy ha roto por completo ese discurso y se ha planteado un clave muy electoralista. Es que esto iba a decir, ¿no? Hay una proximidad de unas elecciones catalanas en las que no solamente están afectados los partidos nacionalistas, digamos, sino también los partidos con representación en Madrid, porque a ver qué pasa con CiU, si esa mayoría absoluta que algunas encuestas le conceden se concreta, y en cualquier caso sí puede tener repercusiones incluso en el gobierno de España, ¿no? En función de qué suceda en esas elecciones. Hay que entenderlo así, esa clave electoral tamén. O fío desto, insisto, a intervención do presidente empezou dedicándolle 3 minutos ao estatuto, e iso tampouco é, digamos, casual, o sea, a geometría variable le obliga, o principal problema, o sea, o problema, digamos, co cal el se enfrentou en primer lugar aos ciudadanos españoles foi falar do estatuto de Cataluña, declaración de intenciones, o cal queda claro que contradice, como sempre. Todos temos a imaxe de Zapatero como que di unha cousa e fai a contraria, contradí precisamente ese interés xeral que el di defender agora, ¿no? Porque efectivamente ese é un problema que se circunscribe a un territorio concreto, non ao conxunto de España, pero ademais é que se circunscribe a un problema que agora mesmo ten o Partido Socialista, dividido entre o seu interés electoral en Cataluña e a súa postura aparentemente general sobre a cuestión do estatuto, ¿no? Por iso que eu entendo que a postura de CiU, que quedou, eu creo que expresada moi claramente, que dixo non volvan a contar connosco para nada, estamos fartos de ser responsables e de ter visión de Estado, bueno, sitúa digamos, os próximos meses o Partido Socialista nunha situación complicada, non olvidemos que en determinados momentos foi un dos principales apoios e a quen primeiro se recurría sempre para sacar adiante iniciativas que o Partido Socialista non conseguía de outro xeito, non? Pouco a pouco Zapatero está conseguindo que aqueles que no seu momento utilizou, porque, bueno, CiU públicamente xa ha dicho que se sentira utilizada en outro momento do periplo do estatuto, non? Con aquelas famosas intervenciones Maragall, Mas, etc. Pois isto o que pon máis de manifesto é esa absoluta e xa terrible soledade de Zapatero que camiña ganando tempo hasta o próximo debate e simplemente supervivindo, como habíamos de decir antes. Bueno, vamos a hacer un pouco de historia, si os parece. Hoy fue un debate del Estado de Nación importante, pero ya empezamos a tener una cierta madurez democrática en este país, y ha habido otros, algunos con frases muy recordadas todavía. Quizás la que nos viene a la memoria a todas fue aquella famosa de váyase señor González. Hemos hecho un recorrido por algunos de esos debates y algunas de las frases que han quedado para la historia, y luego podemos apostar a ver si qué frase creéis que puede quedar para la historia de este debate que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a ver ese recorrido histórico. El de hoy es el quinto debate sobre el Estado de la Nación que afronta José Luis Rodríguez Zapatero como jefe del Ejecutivo. Instaurado por primera vez en el 1983 por Felipe González, el encuentro es la cita parlamentaria más importante del año. Durante estos 27 años de historia, los cara a cara entre los presidentes y los líderes de la oposición han sido los protagonistas de un encuentro que ha dejado frases célebres, como la de váyase señor González de Aznar. Durante la primera legislatura de Felipe González, la economía, la permanencia de España en la OTAN o el ingreso en la Comunidad Económica Europea centraron un debate en el que el principal partido de la oposición era la desaparecida Alianza Popular y su líder, Manuel Fraga. La última etapa de los 80 estuvo marcada por el paro y en el 91 José María Aznar se estrenó en la cita como presidente del PP. En los comienzos de los 90 las acusaciones de corrupción al gobierno socialista tomaron el protagonismo y en el último debate de González como jefe del Ejecutivo, la trama de los GAL fue el eje de las discusiones. Durante las dos legislaturas de Aznar, el Popular tuvo que enfrentarse a las críticas de minar las bases de la seguridad social, ejercer una política autoritaria o limitarse a coleccionar fotos con líderes mundiales. El terrorismo y el modelo territorial fueron los dos principales escollos a los que se encaró Zapatero, que ahora vive uno de sus debates más difíciles. Bueno, ese era el recorrido histórico que hacíamos. Sé que Beatriz quería hacer un apunte sobre el estatut y no te lo voy a negar. Sí. Nada, brevemente. Es cierto que el estatut es una cuestión que afecta mucho más que a Cataluña y por eso tiene una gran importancia la relevancia constitucional de un Estado de autonomías que nos afecta constitucionalmente como Estado, ¿no? No estamos hablando solo de Cataluña. Lo que sí me ha sorprendido, y además yo que también sigo a Durán y Lleida porque es un hombre responsable
responsable y estadista. Lo que sí me sorprenden es que los partidos nacionalistas hayan copado prácticamente el 85% de su intervención en el Estatut, achacándole a Zapatero, que no olvidemos que José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista, apoyó el Estatuto catalán, la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, a mí lo que me parece increíble es que los partidos nacionalistas pretendan que el gobierno incumpla una sentencia del Tribunal Constitucional, porque eso sí es poner en grave peligro un sistema constitucional. La verdad me parece alarmante, y más en personas solventes como Durán y Lleida, y me parece alarmante que las sentencias de nuestros altos tribunales sirvan según nos dan la razón o no. Creo que es poner en entredicho pues nuestro Estado, el sistema institucional, el Estado de Derecho, y me parece muy arriesgado además en el Congreso, sinceramente. Bueno, hablamos antes de qué frases... Yo sí. tengo tres que no me puedo quedar con una, tengo tres que para mí son irrenunciables. Una de Durán y Lleida, que me parece durísima, y Beatriz lo explica muy bien, que es esta de la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido el acto más separador de los últimos 35 años. Es durísimo y no encaja para nada en el perfil que había alimentado Durán y Lleida en los últimos meses. A mí me parece extraordinariamente dura también la frase de Zapatero de seguiré adelante con las reformas, me cueste lo que me cueste. Y yo me he quedado con una tercera frase de Zapatero con la que coincido y que en los foros del PSOE y que en el entorno del PSOE ha sentado muy bien y que probablemente haya dado el clavo de por qué Rajoy no ha experimentado un repunte muy acusado en las encuestas. Cuando le dijo usted no se ha preguntado qué podía hacer contra la crisis, sino qué podía hacer la crisis por usted, por el PP. Y me parece que ahí estuvo bastante acertado, porque dio en parte en la diana de por qué Rajoy no ha conseguido digamos, crecer en las encuestas, porque efectivamente no ha sido así. Lo explicaba muy bien Zapatero, ¿no? Él ha palidecido en cuanto a su popularidad, pero Rajoy no ha repuntado, ¿no? Veo que no mencionas la petición esta de elecciones anticipadas. ¿Puede ser un arma de doble filo para el Partido Popular? No, eu creo que era o que pedía, ¿no?, a situación e o debate. Eu creo que é moi importante que neste momento, cando queda contrastado que o goberno fai o contrario do que decía fai un ano, xa fai algo que non se sabe si ten algo que ver ni mínimamente co seu programa electoral. Por lo tanto, o que procede é, de algún xeito, un presidente sin apoios, un partido que, xa digo, está agora facendo o que fai un ano decía que nunca faría. Procede que sexan os ciudadanos os que elixan un novo Parlamento, ese Parlamento un novo goberno, e que ese goberno teña 4 anos por diante para, digamos, mobilizar e de algún xeito conseguir que a sociedade española, digamos, reaccione e que teña o tempo suficiente para poñer encima da mesa as medidas que realmente nos saquen da crisis. O que todo o mundo e a maioría dos españoles creemos é que aquel que nos trouxo hasta aquí, aquel que fai un ano nos decía unha cousa, aquel que fai 2 decía outra, que falaba de pleno emprego, non é agora a persoa que nos vai a sacar. E a prova é que en este debate pois está xa sencillamente conformándose con salir vivo, ¿no? E eu, se me permites unha frase que me quedei pola mañá e que me quedei con ela, era aquela que decía que si a mi partido si el interés de España no coincide con el mi partido, yo siempre me quedaré con el interés de España. Bueno, en sí mismo parece unha cuestión, a mí casi me parece con certa perversidade, non? Porque en teoría os partidos políticos o que somos representantes dos ciudadanos e o noso interés sempre ten que ser o interés público. Casi me parece como un aviso para navegantes, onde que en algún momento o interés de España non coincide co Partido Socialista e que ele agora si vai a poñerse de lado dos españoles e non do Partido Socialista, o cual quer decir que no pasado fixo de forma distinta, ¿no? Eso te explico perfectamente. Bueno, primero, en canto ás frases, a verdad que coincido coincido exactamente, salvo con Durán y Lleida, con as dos de Zapatero, ¿no? Que asumiré seguir gobernando cueste lo que cueste. Efectivamente, frente a Rajoy, frente al electoralismo de Rajoy, existe la asunción de responsabilidades y de lo que hay que hacer por parte del presidente y además el reto a Mariano Rajoy para que, bueno, actúe igual que él, con las armas que tiene conforme a la Constitución. Cuando Zapatero se refiere, evidentemente yo no voy a ser intérprete de Zapatero, pero sí lo que existe en el partido, cuando dice que apostará por España, es evidente que el Partido Socialista apostó siempre por España, es un partido que ha apostado siempre por España.
Pero es cierto que desde el Partido Socialista siempre hemos defendido medidas que chocan con algunas de las medidas de ajuste impuestas no en un órgano que nos la impone ni Angela Merkel ni Obama, sino acordadas en una Unión Europea a la que pertenecemos como parte y en la que el Partido Socialista efectivamente ahora tiene minoría. Somos tres países, los socialdemócratas frente a una mayoría de derechas, que esta es la realidad, y en la que las medidas de ajuste acordadas seguramente no son exactamente iguales que las que adoptaríamos desde el Partido Socialista. Y por eso hemos intentado desde el principio evidentemente seguir una línea que evidentemente es la que nos gusta en el Partido Socialista. Somos un partido de izquierdas, Alberto, pero hacer unha política de dereitas deixas originales que vamos a facer. Si me dejas terminar, claro, damos por hecho una reforma laboral como si esta reforma laboral apuntalara o recortara los derechos de los trabajadores. No es cierto, y reto a cualquiera como jurista a hacer un monográfico sobre la reforma laboral y cómo la ha criticado la derecha. No ha satisfecho tampoco a los empresarios. Se ha hablado de recorte de derechos sociales, hombre, que con Zapatero ha subido un 60%, ahora baja un 1% el coste social, bueno, la inversión social, pero es que hemos subido un 60% con Zapatero. Hemos recuperado en función pública, los funcionarios públicos, por cierto, se anuncia una ley de función pública, un 6% de que le había costado la pérdida de capacidad adquisitiva a los funcionarios con el gobierno Aznar. Hemos colocado las pensiones como nunca se habían colocado en España. Esto lo ha hecho José Rodríguez Zapatero. Claro, resulta, la verdad es que es sumamente perplejo que cuando hay que hacer, y termino de verdad, gracias, que cuando hay que hacer recortes y quitamos la medida de los 2.500 euros, por ejemplo, el cheque bebé, que tanto criticó el Partido Popular, resulta que ahora sea Rajoy el adalid del cheque que existía porque lo puso el Partido Socialista. Bueno, yo creo que hay que ser coherentes. Nosotros somos coherentes. Es un momento en que se imponen recortes y no podemos hacer las políticas sociales que nos gustarían, pero seguimos haciendo una política social un 60% superior al Partido Popular. Alberto. Ao final coincides comigo e eu repito que para facer a política que non queredes, pois, hombre, mellor é que a faga o que quere realmente facer eso. E o tema da reforma... Entonces hablas de Rajoy, entonces quieres hacer estas medidas, estás apoyándolas. No, fíjate que a reforma laboral non ocupou ningunha línea do debate do Estado da Nación do ano pasado, ningunha. E o que si dixo o presidente foi que non escoitaría a ninguén que lle falara de flexibilizar as condicións dos traballadores, como querían as políticas ultraliberales. Dixo literalmente recortar los derechos de los trabajadores en el diario de sesiones, e non se ha recortado ningún derecho de un trabajador. Dixo que non escoitaría a quen lle falara de flexibilizar as condicións dos traballadores, como querían as políticas ultraliberales do Partido Popular. De todas maneras, con esa percepción no están muy de acuerdo los sindicatos tampoco. Los sindicatos sostienen que hay un recorte de derechos. De hecho, hay convocado una huelga general, ¿no? O sea sí, hay convocada, pero lo que es evidente cuando se habla del recorte de los derechos laborales o de la flexibilización del vestido es que lo que es cierto, y así se ha recogido además por muchos países de la Unión Europea, que es la única crítica que nos ha hecho, es que hemos aumentado, por ejemplo, hay indemnizaciones que aumentan, está recogido en los artículos. Yo siento mucho, pero os voy a dar un disgusto a los dos. Lo siento mucho, a lo mejor Manuel sale más indemne, pero hemos hecho un ejercicio de salir a la calle, que es algo que procuramos practicar con cierta asiduidad en Vía V, para preguntar a la gente que nos hemos encontrado si ven agotado el modelo de Zapatero y si creen que Rajoy es una alternativa a ese agotamiento del modelo que los grupos de la oposición coincidieron en resaltar durante el debate del Estado de la Nación de hoy. Me gustaría que os fijarais bastante en la coincidencia de todos los testimonios que nos hemos ido encontrando por la calle, y que después, como políticos y representantes de los dos partidos afectados, me hagáis las valoraciones pertinentes, a ver si existe finalmente un divorcio tan real y tan evidente entre la clase política y la sociedad. Vamos a escuchar esos testimonios. Zapatero no lo está haciendo bien y el otro lo está haciendo peor, así que no sé. Me descolocan los dos. O sea, lo he cambiado, no quiero ni verlo. Yo creo que un desastre. O sea, que ninguno de los dos creo que vale para el tema. Zapatero fixo ben hasta ahora, pero foi-se das maus. E agora esperamos que entren outros a que o fagan mellor. Son claros exemplos de incompetencia. O problema de todo é que non hai respeto ningún. Pois opino que